Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras hilvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Je crois entendre encore caché sous les palmiers sa voix tendre et sonore comme un chant de ramier. Ô nuit, enchanteresse divine, ravissement, ô souvenir charmant, folle ivresse Ô clarté des étoiles, je crois encore la voir entr'ouvrir ses longues voiles au ventier du soir.
Era David Gilmour en Yo creo todavía escuchar, romanza de Bizet. David Gilmour, músico, compositor, cantante, nació el 6 de marzo de 1946 en Cambridge, Inglaterra. Perteneció a la banda de rock Pink Floyd, en la que fue vocalista, compositor y guitarrista, y colaboró como productor en varios lanzamientos exitosos. Por tumultuosas diferencias con Gilmour, en 1984, Waters, el otro pilar de la banda, dejó al grupo y Gilmour quedó con control absoluto de la parte compositiva de Pink Floyd. En 1987, Waters demandó a la banda por conceptos de autoría, juicio que falló en favor de Gilmour. En la actualidad, David Gilmour terminó con su mala relación con Roger Waters y luego de más de 10 años aceptaron reunirse para tocar por última vez como Pink Floyd. Dicen que Gilmour es un científico de la guitarra, pero también se ha destacado en el teclado, la batería, el saxofón, el bajo y la armónica. Con su guitarra logra solos muy emotivos. Como solista, grabó 4 discos de estudio y 2 álbumes en vivo. Gilmour también fue productor e ingeniero de sonido para grupos y artistas musicales de gran renombre, entre ellos Syd Barrett, Tom Jones, Eric Clapton, B.B. King. David Gilmour, además de amar la música, ama la aviación y es un experimentado piloto. De allí que haya fundado su propia compañía aérea que luego vendió. En noviembre de 2003 fue investido Caballero del Imperio Británico por su servicio a la música y su apoyo a los desfavorecidos. Y ahora sí, buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Negro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya se han iniciado. En la operación técnica y con su asesoramiento artístico técnico, Pablo Duarte nos pone al aire. Desde Radio Hermes hacia vos. Nosotros estamos aquí en Radio Hermes y vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas. Vos elegís. Tenés 2 opciones. O nos estás viendo ya en forma directa, entonces ya estás conectado a www.radiohermes.com, o lo haces en forma diferida, vaya a saber uno por qué y desde dónde y en qué lugar, pero vos haces la magia y ahí nos encontramos todos. Nos podés buscar allí donde está Radio Hermes, en YouTube, en Spotify, en iVoox, no sé, un montón de lugares más. Y vas a encontrar videos o vas a encontrar audios, o sea que podés vernos y escucharnos, las 2 cosas. Homofonías de lado, el autor hace buen uso del uso. Entiéndase, hilando pacientemente las hebras del sentido, tejiendo todos los hilos enmarañados del no, hasta devenir en la cristalización de una voz límpida. Con una respiración ceñida, casi mántrica, los versos breves, contundentes, tejen sobre la verticalidad de la página un tono de una lucidez pavorosa. Decir no posee el germen, la fuerza que impone miradas, que abre otro origen causal en los hechos. Ruiz los tensa, los indaga para revelar la otra cara de la realidad, una sustancia verbal más ambigua, vinculable al mundo. Su reverso del no, su contraparte, el sí. Usos del no también es un poemario que consolida su naturaleza poética donde se construye lo que no es, y en esa operación con la palabra revela la paradoja de lo real.
¿puede acaso el sí ser un no encubierto? La mentira y sus reprensibles mutaciones son también otra verdad. Usos del no amplía una incansable búsqueda por y a favor de la poesía. Estas palabras pertenecen a Augusto Munaro, narrador, poeta, traductor, editor, periodista, autor del prólogo del poemario Usos del no, de donde hemos extractado este párrafo. Usos del no es el último libro publicado por el poeta Ricardo Ruiz. Ricardo Ruiz nació en Buenos Aires, Argentina, en 1953, ayer nomás, ciudad donde aún reside. Poeta de amplia trayectoria artística, formó parte del grupo literario Cairós y coordinó talleres de poesía. Colaboró en las revistas Xul y Casa de las Américas. En 1983 participó en la antología 65 Poetas por la Vida y la Libertad, Abuelas de Plaza de Mayo. Actualmente administra la página de poesía en Facebook Presente Griego. Ricardo Ruiz ha escrito y publicado varios libros. En 1980 publicó Racimo, en Ediciones Cairós. Este mismo año escribió Peces del Aire, aún sin editar. En 1982, Poemas, en edición del autor. En 1989, Otros Cantos Gallan, libro de navegación. En 1990, Tristes Ruidos, Furias, libros de tierra firme. En 2015, Huesos de otros vientos, de Ediciones en Danza. En 2022 publicó su poemario Usos del no, en editorial Mora Barnacle, al que hicimos referencia al comienzo, que será motivo de la conversación de hoy porque ya está con nosotros el poeta Ricardo Ruiz. Gracias por estar aquí, Ricardo. Gracias por invitarme. Y buenas bienvenido. tardes. Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a contar que también estamos acompañados, gracias Beto por estar acá, y gracias por el vínculo que nos estableciste a Hechos de Palabra con Ricardo Ruiz. Es un placer que estemos los tres aquí para mí también. Para la conversación de hoy, porque me imagino yo que tenemos mucho, ¿no?, para contar y para decir de toda esa trayectoria, pero sobre todo vamos a hacer hincapié en el último libro que has publicado, que bueno, no pude leerlo totalmente, pero en parte lo leí, y acá te muestro. ¿Se ve, Pablo? Acá te muestro. Este es el último libro, Usos del no. ¿Quién hizo esta foto? La foto de la tapa es de mi hija, Mirá. Micaela Ruiz Vicente. Ella es fotógrafa. Qué lindo. Y también hace dirección de fotografía para cine. Mira, Como dice ella, hace foto fija y hace foto en para- movimiento. Foto en movimiento. Es muy lindo el libro. Lo elegimos entre los dos de una serie de fotos de ella. Lo trabajó para dejar la foto Sí, que sí. queda, la foto Esa que queda en textura el y esa libro, imagen. la textura y la imagen, y yo creo que tiene muchísimo que ver con el tono Con del el, libro. claro, me Muchísimo imagino que que sí. ver. Me imagino que sí. ¿Y cómo lo trabajaron? Vos, o sea, para llegar a esta etapa, ¿cómo lo trabajaron vos y tu hija? Con las fotos mismas fuimos buscando. Fueron buscando en las producciones serie de ellas. En la producción de ellas y cualquier otra foto. Ah. Yo tenía muy claro lo que vos querías. lo que yo quería para la tapa. Ujú. Vi esa foto de Micaela, Claro. me pareció excelente. La foto es mucho más amplia. Este es un sector de la foto trabajado especialmente para el libro. Claro. Alberto Cisnero, que es el editor, Sí. me dio amplia libertad como para elegirlo. Qué lindo. Así que quedó esa foto que me parece... Sí, es un juego con el blanco y el negro, con las luces y las sombras, una pared que pareciera que fue agredida de alguna manera, ¿no?
Sí, ahí cuenta toda una historia, toda una historia. Claro. Esa pared, son disparos sobre la pared, es un muro. Por eso realmente la palabra no es una fue pared, agredida, ¿no? Es un muro. De eso hay, en España quedan reminiscencias de la terrible guerra civil sobre eso. En Barcelona hay un sector especial de un muro donde fueron fusilados algunos partisanos de aquella guerra, y acá en la Argentina también tenemos lamentablemente paredes alrededor de Plaza de Mayo. Alrededor de Plaza de Mayo, por ejemplo. Lamentablemente sí, ¿no? Los tenemos, y son además lugares también que no hay que olvidar, ¿no? Se trabajó mucho el claroscuro porque en el... habría que leer los poemas, ¿no? Pero en alguno de los poemas hay un juego de tonalidades sobre el claroscuro, y hay un poema, un largo poema sobre Rembrandt, que, digamos, fue el maestro del claroscuro y está citado. Claro. Y además me parece a mí que también hace referencia al propio título, ¿no? Los usos del no. Claro. Y en algún momento cuando yo para quien escucha y no vio, quien solamente está escuchando o va a escuchar el programa, usos es con H. Sí. Hay que aclararlo. Hay que aclararlo. En el prólogo más o menos se deja ver. Se dice porque habla de la homofonía. El uso está... Y también hay como un juego, ¿no? Entre el sí y el no, ¿no? Como si hubiera pares. Sí, a partir del no. La propuesta del libro... No, me refería a esto de ver en el blanco y el negro, el claro y el oscuro, el sí y el no. Está bien. Como que hay una relación dialógica entre los dos conceptos, y hablo de concepto y no de palabra. Claro. El no está utilizado como concepto. Claro. Y... ¿Eso lo podés explicar un poco más? Porque nos están escuchando, no leyeron tus poemas, ¿se puede explicar? Tampoco tenés obligación de hacerlo. No. Porque los poemas no se explican. Pero bueno, por ahí, ¿por qué la idea? La idea giró alrededor del no como potencia de la praxis humana. El no es el principio de toda actividad humana. Y además el no está incluido dentro del lenguaje. Claro. Para quienes trabajamos con el lenguaje, y diría más, en el caso de la poesía, para quienes trabajan con el lenguaje y en el lenguaje, que eso para mí, digamos, le corresponde específicamente a la poesía. El lenguaje es una serie de contraposiciones. Cada palabra es o significa, porque no es igual a ninguna otra. Claro. ¿No? Es el viejo concepto lingüístico. Sí. ¿No? Bueno, está trabajado desde ese lugar. Además, el no tiene una implicancia política muy fuerte, y yo estoy hablando desde lo político y no desde la política, hago esa distinción. Claro. ¿No? Lo político es lo que es común a todos. Claro. Todos nacemos de una forma común, inmersos en ese lenguaje que es ese océano, ese lugar de donde nos vamos a individuar, y el no tiene un carácter fuerte, porque es el carácter de la oposición a la realidad. Claro. Digamos, el animal humano, ya desde Aristóteles, ¿no? Digamos, es el animal que habla y es el animal político. Era la doble definición sobre el ser humano que daba Aristóteles, y se constituye a partir del no. Claro. De la utilización del no. La realidad es como es, pero puede no ser. Claro. Y puede ser variada. Claro. Puede ser modificada. No hay una sola realidad aparte. No hay. Vivimos en una suma de realidades. Claro. Lo que filosóficamente se llama mundo, a diferencia de los demás animales que tienen ambiente, nosotros somos desambientados. Y vivimos en un mundo. Y ese mundo lo construimos a partir del lenguaje, a partir de tomar la palabra, y a partir de construir con esa palabra y modificar esa realidad. O sea, esa inadaptación que tenemos como animales, que somos, logramos crear un mundo que tiene que tener, digamos,
una cuestión de protectiva con respecto a la humanidad misma, y no necesariamente lo logra. Dentro de eso hay serias contradicciones. Sí, porque esa también debe ser una condición humana. Sí, ¿no? Sí. Esa contradicción. Beto, ¿no es cierto que yo siempre hago una misma pregunta a quien viene por primera vez al programa? Pero ahora ya quedó de más, porque acabas de responderla. No sé si querés agregar algo más. La pregunta, yo te comenté en un llamado telefónico que suelo hacer una sola pregunta planificada. Sí. Aunque yo tenga un montón de preguntas en mi cabeza a partir de quién va a venir al programa, pero siempre se dan de manera espontánea las preguntas a partir del diálogo, de la conversación que se establece. Pero hay una que no, que rígidamente la pregunto, y es: ¿qué es la palabra para vos? Creo que diste ya una definición. No sé si hay algo más para alrededor decir. de eso, igual, digamos, te lo voy a contestar. La palabra en sentido de lenguaje, como vos le quieras dar el sentido, desde el lugar en donde vos estás en este mundo. La palabra puede ser vista como el signo por excelencia, es el signo del lenguaje por excelencia, es la posibilidad de la comunicación humana, y esa sería una manera de verlo. La otra manera de ver la palabra es como extensión, como una cuasi metáfora de lo que es el lenguaje, ¿no? Claro. En ese sentido, la palabra es lo que nos unifica. Es desde ese lugar de donde salimos, de donde nacimos, la lengua madre, donde nos individuamos, donde aún mantenemos cuestiones que son comunes a todos y no las perdemos en ningún momento de la vida, y donde podemos transindividuarnos. Lo que quiere decir individuarnos con los demás. La única manera realmente para el ser humano, es lo que yo considero, para que tenga posibilidad de convertirse en una persona, en un individuo, es en relación a los demás. En ese ámbito. Y ese ámbito es un ámbito que perfecciona esa posibilidad. Perfecciona esa posibilidad. Eso es la palabra, y la palabra es, en ese sentido, y en los dos que acabo de nombrar, es lo que permite realizar una escritura. Muy, muy completo, muy lindo, muy de coincidencia, digamos. Porque nosotros, cuando decidimos hacer Hechos de Palabra, pensamos en el nombre, y hay un juego también en ese nombre que elegimos. Hay infinidad de cosas que se pueden llegar a... Estamos hechos de palabras, somos hechos de palabras, somos personas de palabra, o sea, de cumplir con la palabra dada. Mantenemos un etos. Sí, se puede. Sí. Así que, bueno, y esto que vos decís, lo nutre al nombre. Porque es verdad, yo no sé si coincidís, pero los nombres de las personas, inclusive algunos nombres de lugares o de cosas, cambian con el tiempo, para cada quien. Porque el que cambia es cada quien, pero también lo transformamos, solamente con pensarlo, con mirarlo. Sí, además la palabra es exterior a nosotros. La palabra también tiene una posibilidad de cambio. La palabra puede ser historizada, y la palabra tiene lo que, bueno, eso los lingüistas, ¿no? Los que hacen filosofía del lenguaje lo dicen, la deriva del significado. Hay una deriva en ese significado, no en el significante en sí, que puede ser siempre el mismo, o traducido entre varios idiomas, tener hasta raíces comunes. Pero en eso mismo hay una deriva. Y esa, fue más o menos la idea por la cual nos interesa seguir escuchando qué es la palabra para cada quien, porque de esa manera se justifican las modificaciones que vamos teniendo en el programa, con el aporte de cada quien que llega al programa. Ya este programa hace rato que no nos pertenece, que le pertenece, nos pertenece, en primer lugar a quienes nos escuchan, y en ese primer lugar también a quienes vienen al programa. Y nos vamos modificando con eso, todos. Yo tampoco soy la misma que cuando empecé. Ya hace 5 años, Beto.
5 años. Y bueno, y si lo habrás notado vos, que además de escuchar el programa, venís al programa a hacer tus columnas. Hoy te robamos tu columna. No. Pero no la robamos. No la Vos robamos. dijiste, y yo te dije, ¿por qué no venís? Y bueno, y aquí estamos. Por eso te agradezco. No, por favor. Vos leíste, yo no, pero vos lo leíste el libro. Sin duda, sí. Lo leí varias veces, lo perdí. Mirá. ¿Cómo se conocieron al libro ustedes dos? escrito. A ver, ¿cómo se conocieron ustedes dos a nivel literario y demás? Bueno, a ¿Cómo Ricardo yo fue? lo conozco desde el año 80. Mira, son muchos años. Son muchos años. Alguien me dio el contacto para ir a la Fundación Argentina para la Poesía, que lo he mencionado algunas veces. Sí. Y ahí estaba Ricardo con otros poetas jóvenes, porque en la fundación había los poetas consagrados, que eran, digamos, como los dueños de la fundación. Entre ellos estaba Carlos Alberto Débole, Rubén Vela, y había un día, que no me acuerdo si eran los miércoles, que, digamos, se reunían varios poetas, pero además iban un grupo de poetas jóvenes. Sí. Ricardo ya estaba yendo con otros Sí. y otras cuando yo llegué como invitado. Y bueno, así nos conocimos. Eso hace 43 años. Muchos años. Y después hice taller con él. Yo recuerdo como alumna tuya que vos mencionabas a Ricardo. Vos mencionabas tu experiencia, lo traías más de una vez, te trajo al taller. Y bueno, eso nos venía bien, ¿no? O sea que hay toda una trayectoria, sacando cuentas, de más de 40 años tuya, Ricardo, de más de 40 años. Sí, uno... Porque bueno, en el mi 80 caso se conocieron, pero vos ya venías. Ya venía venías. de un tiempo atrás. Bueno, ahí fue, creo, ¿no? Yo me pierdo un poco en esos años, pero ahí fue cuando creamos el grupo. Se conformó Kairos, el grupo claro. literario Kairos. Que fue algo bastante importante para quienes participamos de él, con un grupo muy heterogéneo en su escritura. Tengo algo escrito acá, si quieren se los leo, de la conformación. Ay, sí. Y de algo que yo fui invitado en ese momento. El sábado 25 de octubre de 1980, a las 18:15, en el Auditorio Buenos Aires, Florida 681, subsuelo, el grupo literario Kairos ofreció un recital poético, auspiciado por la Fundación Argentina para la Poesía. Hubo lectura de poesía a cargo de actores. En ese momento participaron algunos actores: Roberto Ibáñez, Hugo Gregorini, Jorge Ochoa, Liliana Lavalle, y hubo un número musical a cargo del quinteto Ars Antigua. Kairos estaba compuesto por Silvia Álvarez, Viviana Capocasale, Alejandro Zabal Goitía y Ricardo Ruiz. Todavía era en plena dictadura cívico-militar religiosa. El grupo, junto con otros grupos que comenzaban a exponerse públicamente, tenía como objetivo recitales poéticos, la publicación de una revista y encuentros con poetas del interior del país, y decía en el fascículo que se entregaba, para promover la poesía argentina, lamentablemente tan poco conocida en nuestro medio. Ese día se leyeron además poemas, además de los nombrados, entre los que estaba Ricardo, de Claudia Vera, Hugo Mujica, que conoces, Daniel Rodríguez de Llano, Jorge García Zabal, Liliana Luquín, Gerardo Gambolini, Cristina Massimino, Carlos Alberto Colota, y bueno, hay varios nombres, hay varios que se conocen, ¿no? Sí, sí. Sí, Hugo Mujica se terminó integrando al grupo. Ah, mira. A mí es bastante heterogéneo por los nombres muy que heterogéneo, escuché. muy heterogéneo. Bastante heterogéneo. Y Hugo Mujica, a pesar de que yo no adhiero a determinado pensamiento, me atrapa su poesía. Me gusta su poesía. No todo,
pero me gusta Sí, su sí, sí. poesía. No, Su manera de decir, su manera para de... verlo desde otro lugar, y digamos algo que me parece fantástico ahí, la participación de Liliana Lukin, Claro. que es una gran poeta. Claro, sí, una de dijiste las más Liliana grandes Lukin poetas. y no formaba parte. No, pero asistía Pero a las asistía. reuniones. No, Asistía. pero además de haber leído ahí, también asistió A varias. a varias reuniones. Claro. Nosotros hacíamos las reuniones en un departamento chiquitito, y hacíamos lecturas, Claro. nos íbamos pasando cosas. Y más o menos la Interesante. edad promedio estaba en alrededor de los 30. Menos, Unos en esa más, época, unos más sí. y otros menos. Otros Mujica más, tenía por más, ahí un poco sí, más. sí, sí, sí. Y vos seguramente tenías menos. Sí, sí, en la sí. década del 80. Sí, fue una época interesante, porque abro desde lo que fue Cairós en adelante, empezamos a tejer una serie de relaciones con otros poetas que no nos hubiéramos conocido si no hubiéramos tenido esa impronta. Claro. Claro. De abrir, de nuclear. Nos hicimos amigos y enemigos. Mira. No, pero amigos y enemigos, algunos en las mismas personas. Sí. Por ejemplo, en esa época había una disputa entre varias corrientes de la poética argentina de los 80. O sea, veníamos desde una larga tradición que había tratado de romper con el romanticismo, que fue la década del 60, a través del coloquialismo, incorporaciones de otras corrientes de las vanguardias históricas a nivel mundial, digo, ¿no? Claro, Surrealismo, etcétera. Sí, sí. Y había lo que nosotros llamábamos los neorrománticos, con los cuales nos hicimos amigos, hicimos cosas en conjunto, y sin embargo en las discusiones nos peleábamos a muerte. Claro, porque a las muerte. posturas, las visiones porque eran diferentes. Sí, eran visiones totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Después estaba la gente de la danza del ratón, Sí. que bueno, mi libro anterior, editado por Javier Cofres, que digamos tiene la editorial, ¿no? Y que hizo publicaciones de varios de ellos también, Claro. que son grandes poetas, Miguel Gaya, Jonio González, excelentísimos poetas. Y los conocimos a ellos, también entablamos relación con ellos. Después conocimos a Jorge Santiago Peretnik, que fue, digamos, que comenzó con la revista Yul, por Yul Solar. Sí, me imaginé. Algunos de los que estábamos en esos grupos terminábamos siendo parte de la Secretaría de Redacción de Yul, ¿no? Por ejemplo, estaba Alicia Genovese, estaba Laura Klein, estaba Susana Pujol y estaba yo. Mira. Y eso fuimos el consejo de redacción de Yul hasta que Peretnik nos echó. ¿Y por qué los echó? Nos echó porque la postura de la revista era una postura de recuperación de las vanguardias contemporáneas. Claro. Y, digamos, el punto de discusión fue que él pretendía, digamos, hacer una serie de dossier sobre las vanguardias contemporáneas, sobre cosas que nosotros estimábamos muy conocidas y muy genéricas. Claro. Y muy genéricas, ¿no? El concretismo en Brasil, las vanguardias históricas en Europa, etcétera, que si bien es súper interesante, maravilloso, no lo consideramos para la revista. Nosotros queríamos incorporar en la revista lo que ocurría de vanguardias, Claro. o no vanguardias, Sí, yo después en el momento en el país. A mí eso Entonces tuvimos una dura discusión con él en ese departamento donde nos juntábamos nosotros, que el departamento era mío, digamos. Mira. Y ahí nos echó. Y los echó de Yul, pero no del departamento. Nos echó de Yul, claro, No quiso echar del departamento, pero se dio cuenta que no era. que no era de él. No pasó mayores, fue eso, quedamos enemistados durante bastante tiempo. Y después nos volvimos a encontrar muchísimos años después, y él se arrepintió de
Porque era una postura muy rígida de parte de él. Para mí sí. La discusión igualmente fundamental era en relación, muy valiosa. La discusión fundamental era en relación a las vanguardias. No, a la publicación que quería hacer él con Jules. A una publicación. Entonces nosotros lo que decíamos era, ¿para qué éramos consejo de redacción si no podíamos aconsejar? Claro. Para la redacción. Y bueno, ahí había una puja de la vanguardia de alguna manera. Y porque sería lo nuevo que venía de la mano de ustedes, seguramente. Sí, intervinieron otros temas, otros factores también, pero que no vienen al caso. No vienen al caso. No, yo te quería preguntar sobre las vanguardias, porque uno más o menos tiene claro las vanguardias por ahí dando vueltas, entre comillas. Sí. ¿Qué pasó con las vanguardias? ¿En poesía sigue habiendo vanguardias? El concepto es un concepto difícil. De aquellos que vienen a romper con lo establecido. Sí, es un concepto resbaloso. ¿Sí? Siempre lo fue. A ver, ¿cómo sería el concepto desde vos? No, bueno, sí, no solo de mí, de lecturas. De vos y de personas. Lo que voy a decir, hay gente que ya lo dijo, pero las vanguardias siempre funcionaron, digamos, como intento de ruptura con lo anterior, ¿no? Sí. El matar al padre freudiano. Claro. Sí. Y utilizaban, algunas muy cerradas sobre sí mismas, los surrealistas, por ejemplo, ¿no? Bajo la mano de Breton. Era cerrada. Digamos, activaban nuevas cosas, pero se encerraban en una especie de secta, conjunto, no tanto de secta, porque intervenía gente de afuera, etcétera, pero bueno, tenían conceptos sectarios. Ya el nombre mismo de vanguardia viene del lenguaje militar, y tenía que ver con el lenguaje político de la época también. Las vanguardias, en un sentido lato, ya no tan preciso como referido a esas vanguardias históricas o otras que las hubo acá mismo en América Latina. O sea, tenemos a partir de los años 40, 50, 60, todos los inicios de ruptura con la poesía más tradicional en Brasil, en México, caso Perú, Chile, México también, que la citás. Acá hubo movimientos. Mucho movimiento. En ese sentido lato, muy amplio, de vanguardia, las vanguardias nunca dejan de existir. Si las queremos nominar de esa manera. Claro. Que ya no se utiliza tanto. Sí, porque es muy difícil cortar así, tajante. Pero sigue habiendo, ciertos conceptos, ciertas teorizaciones, ciertas prácticas. En mi caso considero que la poesía en sí misma es una praxis lingüística. No es ni producción ni entendimiento, no es epísteme, digamos, y no es poiesis, por referirnos más poiesis como producción, epísteme como cognición o entendimiento, es praxis, es una práctica. En ese sentido, dentro de esa práctica siempre hay elementos de ruptura que se vienen expresando permanentemente, son historizables y uno puede llegar a verlos, están ocurriendo. Claro que sí. Acá el corte que se realiza, digamos, con el coloquialismo en los 60, ¿no? El grupo del Panduro, Hellman, etcétera, o como ocurrió con la poesía llamada así, combativa, de los inicios de los 70, o la ruptura a su vez con el coloquialismo en los 80, o la ruptura con el yo lírico y con la emoción en los 90, el objetivismo. Bueno, todas esas fueron de alguna manera, nos guste o no nos guste lo que produzcan, o uno se sienta dentro de esos márgenes amplios o no, fueron en ese concepto tan vago, tan brumoso para mí de vanguardia, se podrían poner como porque vanguardia. Además prácticamente coexisten.
Sí, vos mencionaste en los 80, mencionas en el 90, ¿cómo separas eso? Además coexisten hoy. Claro. Si hoy uno mira, se hace un panorama de la poesía argentina hoy, sí, y no esos panoramas que para mí no dicen nada. Lamento a quien le quepa el sayo que se lo ponga, pero bueno, pero no, voy a decir esto. Esas antologías que son puramente generacionales o por género, me parece que no enriquecen nada, y no dan digamos, un panorama amplio. Me real parece que de la habría que hacerlo desde otro nivel de teorización, claro, para ver qué es lo que ocurre en la poesía argentina actual, que ocurre y mucho, y mucho. Hay grandísimos poetas de una diversidad enorme. No me voy a poner a citar poetas ahora, no. Lleva mucho tiempo, porque aparte, son muchos. Eso estaría bueno para otro programa en que vas a venir, vale un programa, Ricardo. Eso vale un programa, y nos podés hablar de ese tema en un programa específico. Pero hoy queremos hablar de vos, de tu escritura. De todas formas, me encanta que también podamos escuchar tu opinión sobre determinada temática, aunque sea así en chiquitito, porque nos amplía el panorama sobre tu literatura. Sí. Entonces uno va comprendiendo más o conociendo un poquito más a Ricardo Ruiz. Vamos a hacer un corte ahora, porque ya terminó el primer segmento de la tarde. Mirá cómo se voló. Rapidísimo. Volando. Y todavía no leyó nada. Por eso, no, él viene como apuntador, pero está bien. Ahora vamos a leer también. Y el segundo segmento comienza con David Gilmour en No. Don't That's what you say each time that I hold you this way. When I feel like this and I want to kiss you, baby, don't say don't. For here in my arms you must stay. When the night grows cold and I want to hold you, baby, don't say don't.
Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. No hay nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. No es el inicio. Al borde de lo real, su lente orienta la mano en su pensar, en su hacer luz de la sombra. Cuerpo de la palabra, ardiente pan de la duda, resplandece de incertidumbre. Pulso del cambio, no, es la libertad de sostenerlo. Piedra en el aire, grito, no de nos canta, y así, sucesivamente al infinito de su enunciación, el ángel abre sus alas. No es el medio. En tanto río en su deriva, cauce del universo que en su materia oscura sostiene su infinito, hacerse lengua de ser, nos camino, abra, del silencio luz, rota sobre sí, estalla el tiempo, ruina sobre ruina construye lo que no es. No es el fin, nuestra memoria anticipada. No es no, hasta que la verdad sea dicha. Genial. Qué bárbaro, qué bárbaro. Estos poemas están aquí, en este libro. Maravilloso libro de Ricardo Ruiz, Usos del No. Y con tu decir es más lindo todavía. Es muy lindo escucharte. Gracias. Bueno, ¿podemos conversar sobre estos poemas, Beto? Sí. Bueno, por ahí hay muchas cosas para decir, ¿no? Una de las cosas es este retorcimiento de la palabra, ¿no? Como hasta sacarle el jugo lo más posible. Y yo en algún momento pensaba, en un comentario que le hice antes de que lo sacara el libro, que es clara, es precisa, pero también es difícil para alguien que no está entrenado este tipo de poesía, claro, o estos poemas. Claro. O sea, al que le gusta profundizar, lo va a disfrutar mucho. Primero va a leer el libro y le va a costar al principio quizás encontrarle bien el eje, después se lo va a ir encontrando cada vez más y lo va a ir disfrutando, porque en ese retorcimiento de las palabras hay de todo, hay imágenes, hay referencias, el ángel, por ejemplo, es una referencia, pero no importa si uno no conoce qué tipo de ángel es, no tiene por qué saber que tiene que ver con una imagen de Walter Benjamin, pero igual es una imagen tan fuerte que llama la atención, ¿no? Claro. Y llama la atención también, y además necesitan los poemas ser leídos con esta eficacia, digamos. Claro. También. Bueno,
Uno, eso lo hemos hablado algunas veces, uno se va haciendo cada vez menos inocente cuando lee. Eso depende de cómo se lee, cómo toma uno a la lectura y el tiempo que le da para aprender a leer a cada rato. O sea, cada vez que uno lee, aprende un poquito más. Porque no solamente se aprende a escribir, también se aprende a leer. Y eso es bastante difícil y es lo que nos involucra a todos, al que escribe y al que solo lee. Pero también, tampoco me lo creo eso de que solo lee, porque siempre, aún con el pensamiento, con la imaginación, en la mente, aunque sea, uno va escribiendo algo, ¿no? Sí. De hecho, escribe la vida, la propia vida. El otro día leía, hay una poeta que a mí me gusta mucho, Alicia Silva Rey. Da nombre a ella. Si tengo que empezar a nombrar, haría una lista eterna. Hay mucha buena poesía, mucha buena poesía. Hay una queja en general de muchos diciendo que hay mucha poesía que no tiene sentido, que no es muy buena, que es muy elemental, que es pura expresión emotiva del yo, bla, bla, bla. Puede ser, pero también hay muchísimas personas que tocan la guitarra y no se consideran guitarristas. Claro. En el caso de lo que por lo menos considero poetas, ¿no? Sí. Hay un montón. Bueno, ella decía, leer es traducir. Claro. O sea, leer nunca es leer solamente. Claro. Y tomar la voz en la lectura, es una cosa que considero muy importante. Y no lo considero de ahora. Es más, no es una consideración personal, es una consideración de muchos. Alberto tiene la misma consideración, lo sé claramente. La teníamos cuando éramos parte de esos pequeños grupos que circulaban a partir de los 80, y leíamos a otros y nos criticábamos en la lectura, en la manera, en la expresión, claro, en cómo poner la voz, claro. Y es algo que a veces veo en gente que escribe realmente bien y su nivel de lectura es muy pobre. Bueno, con grandes escritores te pasa eso, ¿no? Sí. Yo no me voy a poner a discutir a Neruda, pero escucharlo a Neruda decir sus poemas es decir, por favor no lo lea porque lo rompes. Sí. Los destruís. La gente lo escuchaba con respeto, pero porque bueno, era Neruda. También es lindo escucharlo. No, sí. También es lindo escucharlo porque lo humaniza, porque bueno, en la voz está todo, y lo humanizás. Pero es cierto, lo que vos estás diciendo es tal cual. Ahora profundicemos en estos poemas cuando vos hablás de que retuerce la palabra, ¿a qué se refiere? ¿A qué te refieres? Yo tengo una idea. Sí, probablemente la misma. Sí. Es estrujar los versos. León Felipe decía, lo voy a usar a León Felipe, que quitarle los caireles de la rima, quitarle no sé qué otra cosa más decía, y si algo queda, eso es la poesía. Porque él también trabajaba bastante hacia una síntesis, no de esta manera, pero también trabajaba. Y yo me imagino que debe ser muy difícil llegar a una síntesis. Vos dijiste algo muy específico, creo que en el corte, o no sé si lo dijiste durante el programa, que vos trabajás, ¿cómo dijiste? Por despojamiento. Por despojamiento, no fue por síntesis, por reducción. Está bien. Es siempre quitando. Es quitando. Sacándole los ornamentos, digamos. ¿No? Si es que hay algunos ornamentos. Hubo también una época de justamente que los ornamentos eran parte de la poesía. Y eran necesarios para que fuera poesía. Era esa poesía, la de Darío, por ejemplo. Claro, ¿no? El romanticismo. Que había que hacerlo como Darío, igual. Claro. O algo muy barroco, que yo no acá lo vivimos, acá hubo, digamos, varias expresiones del barroco. Estoy hablando, puedo hablar hasta de tres etapas. Una antiquísima que es del barroco histórico. Hubo representantes del barroco histórico acá en el país que no se llamaba Argentina todavía. Después hubo autores del barroco relacionados al barroco de los años 40, 50 en adelante. Y hubo lo que llamamos, con ese prefijo que a veces es horroroso usarlo, pero el neobarroco, acá también. Acá tenemos
tenemos un representante excelente, digamos, que es Néstor Perlonger, por ejemplo. Claro. Sobre eso. Para nada. Pero yo lo distinguiría entre ornamento y esa utilización, claro, porque proliferante del lenguaje. Él juega con lo barroco para decir, pero siempre hay ahí hay un sustento que no es la ornamentación por el adorno mismo. Claro que sí. Bueno, ahora tenemos que hacer el último corte. Les prometo que no hay ningún corte más. Y nos vamos con Gilmour en Soneto 18 de Shakespeare. ¿Qué tal? Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this. And this gives life to thee. Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra, por www.radiohermes.com. Es las 17:06. Esto es Hechos de Palabra. Estamos con una muy linda compañía. Estamos con dos poetas sentados a la mesa conversando. Específicamente, bueno, de muchas cosas conversamos, pero si nos vamos a detener en la poesía, específicamente en la poesía, en la literatura de Ricardo Ruiz, que es un excelente, un maravilloso poeta, y estábamos deteniéndonos en las características, en algunas características, corregime si está mal, Beto, de la poesía que acabábamos de escuchar, inclusive de Ricardo. Esas características fundamentalmente, si uno ve sobre la hoja en blanco
los poemas. No sé si lo va a tomar la cámara. Algunos poemas tienen versos súper breves. ¿Se ve, Pablo? No se ve. No se ve tanto. A ver si lo acercas vos. Son súper breves y como dijo el autor del prólogo, ayúdame que ya me olvidé su nombre. Augusto Munari. Augusto. Bueno, él nos decía que caen en la verticalidad de la página. Me parece una manera bellísima de describir, y algunos versos son una sola palabra, ¿no? Sí. Y tienen una fuerza y una contundencia, porque esto al menos me pasó a mí cuando te escuché, Ricardo. Me imagino yo que al leer, y al leerlo me decía Alberto más de una vez. Seguramente. Y además, a pesar de que algunos versos tienen una sola palabra, que muchas veces es el no, cómo se conectan, de acuerdo a cómo se detenga el que hace la lectura, cobran distintos significados. Ese no toma distintos claro, significados. toman la idea que lo antecede y también la que lo va a continuar. Claro. Y entonces, de acuerdo a cómo alguien lo lea, va a entender dos ideas. Claro. O ambas combinadas. Recién, por ejemplo, vos nos leíste 3 poemas. Sí. Uno detrás del otro. Estaban separados. Sí, esos poemas están numerados, 1, 2, 3. Numerados. Pero tienen una separación. Y a eso iba yo. Sí, sí. Esa separación, ¿por qué es? Porque cada uno en sí es un poema. Cada uno en sí es un poema. Y es pueden ser leídos en... Y es una relación entre el no y el no. Sí. Ahí vos nos planteaste 3 no. Exactamente. ¿Podemos saber cuáles son esos 3 no que nos planteaste? El no como inicio, de lo que leí es el no como, como inicio, en el sentido de lo que hablábamos más tempranamente, de lo que significa el no como concepto de la praxis humana, ¿no? Es el inicio, es el puntapié inicial, ¿no? Y hay que saber pegarlo. Sí. Y el no es un medio también. Claro. Entonces es un jueguito. Es un juego es un que juego. haces No vos es el inicio, con las palabras. Con un juego de palabras. En donde estás dando... En el segundo habla de el no como medio. Claro. Como medio para ser utilizado. Y el último, que dice no es el fin. Claro. Habla de... Que en los últimos versos es maravilloso. Los fines a los que propende, digamos, ese no, desde ese yo lírico que está atrás, claro, ¿no? Que no es el autor, claro, que no es el autor, claro, es el yo lírico. Además es un yo lírico que está trabajado. Eso te iba a preguntar. Está muy trabajado por lo siguiente. Bueno, no me voy a meter con el análisis de lo que es el yo poético, pero este yo poético no tiene género. Si cuando leas el libro completo o leas el libro anterior, no hay género. O sea, podría ser escrito por una mujer y sería aceptable. No, claro, no hay un género marcado. Eso está buscado también. Claro. Bueno, también tiene sus raíces, digamos, en historias personales, en el sentido de lo personal, por supuesto, que es político, claro, el feminismo, etcétera. Sea como sea, siempre el escritor está, pero el yo lírico también se trabaja. Sí, otro gran poeta, Premio Nacional de Poesía, un poeta admirable que se llama Jorge Aulicino. Sí. Él dice, el poema es un paisaje donde está el poeta. O sea, no tiene que estar nombrado. Es un lugar, es un paisaje donde está el poeta. Claro. En este caso, está trabajado en ese sentido, ¿no? De no tener un género, y tiene mucho de juego, porque para quien lea el libro, y esto es difícil decirlo a la persona que lo va a leer, claro, salvo que uno se lo entregue, tenga tiempo de hablarlo de eso, pero el libro es para jugar.
Este libro está hecho para jugar. Para jugar con la palabra. Y para jugar con la palabra. Y para jugar como juegan los chicos. Muy seriamente. Vos que sos maestra, los chicos juegan con una seriedad absoluta. Bueno, es para jugar de esa manera. El libro es para jugar de esa manera. Me encantó esto último que dijiste, me gusta mucho. Te voy a contar algo. Recibimos un mensajito de Kina Levin que dice: qué interesante que la poesía por despojo. Qué interesante que es la poesía por despojo. Salud a los poetas. Gracias Kina. Kina es una maravillosa persona en primer lugar, y aparte también es columnista de acá de Hechos de Palabra. Ella trabaja con niños, trabaja porque es fonoaudióloga, pero con orientación psicoanalítica. Y viene y conversamos mucho acá. Bien, en el programa, así que bueno, me alegra que te haya escuchado. Retribuirle el saludo. Ahí va el saludo de los 3, Kina, y de los 4, y de los 5, porque hay alguien más ahí, Gustavo, que te manda un beso. Bueno, ¿nos lees algo? Sí, algo. Busqué una relación con la tapa del libro, ya que hablamos de la tapa del libro, busqué una relación con la tapa del libro. Y encontré 2 cosas sobre eso. Bueno, el primero: entre la niebla de su historia, estos muros guardan los signos del amor y de la furia, sus pintadas tras la sombra de no ver. Otra vez, aquellos pájaros aleteando a su alrededor, amanecidos como nombres que se borran y se repiten. En su trama tejida en piedra, el pasado por venir, un resquicio, un brote de luz donde mirar mañana. Bellísimo, bellísimo. Ese tiene que ver con lo que hablamos de la tapa del libro. Y otro, hay un poema que es muy largo. Tiene que ver también con cada uno de nosotros. Que es muy largo, es un poema que gira alrededor de las lecciones de anatomía de Rembrandt. ¿No? Son... A ver. A escuchar. Es muy largo leerlo todo. Lee una parte. Léelo. Voy a leer. No, léelo todo. ¿Es muy largo? No sé, es largo. Habla Rembrandt, a quien admiro, digamos, me gusta muchísimo, digamos, y tiene esa cosa de los claros oscuros, por eso busqué leer uno de estos. Voy a ver si puedo leerlo completo. Habla sobre las 2 lecciones de anatomía. Hay una que es la más conocida, que es la primera lección de anatomía, que es la que se llama la lección de anatomía del doctor Nicolás Stulp, que es la más conocida, pero él tiene otra. Otra lección de anatomía, que es la lección de anatomía del doctor Jan Deichmann, ¿no? En las 2 hay una que la tengo. Hay un giro. Sí, esto sería lindo con la imagen, con las 2 imágenes. Hay un giro en Rembrandt en eso, y un giro que tiene que ver con su historia personal y con la historia política de la Holanda de aquellos años, que es la Holanda del inicio del capitalismo. Claro. Es el florecimiento del capitalismo, y una historia que, como buena historia del capitalismo, incluye muertes, genocidios, guerras permanentes, mandar al exilio gente, cosas que hemos vivido nosotros personalmente bajo la dictadura, tal cual. Y es una historia que tiene, digamos, en sus artistas un florecimiento de lo que se llama pintura flamenca, y por el otro lado ese paisaje histórico de atrás, ¿no?
Bueno, yo lo busqué por el tema de los claros oscuros. De los claros oscuros, sí. No sé si, es impactante. Si, que, si la imagen que yo tengo leo. de ese Rembrandt, no sé cuál de los dos será, es impactante, es fuerte. Sí. ¿Lo leo completo? ¿Cuánto te llevará? ¿3 minutos? No sé cuántas hojas son. Si lo lees completo nos quedamos de a pie, me parece, ¿no, Pablo? No sabe, porque no sabe la extensión. Bueno, Pablo dice minutos. que no sabe. 4 minutos te durará. No, entonces no, porque perdemos mucho del programa. Leo uno que tiene que ver con el tema del claroscuro. Bueno, dale. Por elegir algo. Sí. Que tiene que ver con la segunda lección de anatomía. Sí. Que es la lección de anatomía del doctor Jan Deichmann. El autor de esa lección de anatomía es Rembrandt Harmenson van Rijn, que era el nombre completo. Rembrandt es el nombre, no el apellido de él. Sí. ¿No? Nació en Leiden en 1606 y murió en Ámsterdam en 1669, a pocas cuadras del tremendo filósofo maravilloso Spinoza, Baruch Spinoza. Mira. Bueno, es el poema anterior al cierre de esa serie de poemas sobre este tema. Declina su fama y fortuna en cercanas muertes y autorretratos. Declina su lengua en claros oscuros de niebla y pinta lo que no ahora sabe, sombras en las sombras, raspando el hueso de la luz. Bellísimo. Lástima que no podamos leer el otro. Leamos algo más. A mí hay 2 poemas que me gustaría que leas. Sí. Uno es Menina da Maré. Es un poema dedicado a Marielle Franco, sí, la activista brasilera, carioca, asesinada por Bolsonaro, sus hijos y son los grupos paramilitares que él alimentaba, ¿no? Que asolan las favelas de Río de Janeiro. Ella era concejal y estaba haciendo una tarea enorme. Ahora la está continuando la hermana, la tarea política de ella, una gran mujer. Maré es el nombre de la villa donde nació ella, que es Marea. Era una villa que estaba construida cerca del mar. Ahí, nomás del mar. Es más, le ganaron terreno al mar y está cerca del antiguo aeropuerto de Río de Janeiro, que es el Santos Dumont. Y es fantástica es un lugar muy lindo también, muy hermoso. Menina da Maré, a Marielle Franco. En la boca de río, en su boca de lobo, hunde sus pies donde la marea crece, un país que no existe todavía, no, donde una mujer, cría de la favela, pisa la avenida que lo nombra, madera, brasa, el árbol de nuestros padres, esclavos o asesinos, sobre todo negros, sobre todo blancos, teniendo siglos de terciopelo y sangre. Sobre su nombre, roto, en su mapa de sombras, detrás de los dioses, un doler que no cesa, abre en sus alas la noche del mar y sus escaleras. A nuestras manos, hermanas, aún sin saber lo que un cuerpo puede en otros cuerpos, el peso de la luz que dé comienzo. Gracias. Estamos cortos de tiempo, pero por ahí podemos leer otro, ese que querías vos, Beto. ¿Cuál es? Este era uno, Menina da Maré, y hay otro que o si muy vos querés fuerte, otro, que me gusta, es Número en Cuestión, el del número. Sí. Está dedicado a todos los negacionistas habidos y por haber. O sea, 30.000 es un número que es concepto, y es un concepto político, es un concepto fuerte. O sea, no se sabe realmente, pero no importa, se elige el número.
El número fue una elección política, así como fue una elección política hablar de aparición con vida, cuando se sabía que estaban muertos algunos, se estaba comprobado que digamos, había gente muerta, pero era aparición con vida, sí, si no dan respuesta. Y van a ser 30.000 hasta que no den respuesta. En los archivos de la dictadura está eso. Se podría llegar a establecer un número que tal vez hasta es mayor. No se sabe, hay un montón de historias relacionadas a esto, de gente que no está en ninguna estadística, y que muchos que hemos conocido. Claro. Número en cuestión. Según Euclides, el número perfecto es igual a la suma de sus divisores. 8.128 o 6, por ejemplo. 30.000 no. Uno por uno, demasiados números irracionales a seguir sumando en esta historia. Muchos más, no menos, son sin duda. 30.000 menos 1 más 1 menos 0 a la izquierda y raíz de 1 más, no menos. Muy breve y muy claro. Aunque no hubieras hecho la aclaración al comienzo, es uno de los poemas más claros que te escuché y que también llegan. Bueno, no sé si hay algo que a vos te gustaría decir y no pudiste, porque ya estamos en el final del programa, lamentablemente. No, yo traje otros libros por ahí para mostrarlos y después no los mostramos, pero te los mostramos, ¿eh? Sí, porque sí. No, yo te presenté en el video. Son libros que tienen una pequeña historia, y que todos los libros tienen una historia. Y bueno, ¿qué te parece si ponele en septiembre? Te doy un tiempo. Volvé de nuevo. Sí, no. Quería. Mirá, y después te voy a preguntar, ¿cómo te sentiste? Primero te comprometo y después, bueno, no aclaro porque es muy claro. No, bueno, bárbaro, sí. Y podemos pensar en algún tema para desarrollar específicamente, y podemos traer tu bibliografía otra vez y la mostramos, y a esto le sacamos foto y lo podemos mostrar. Bueno, ¿sí? Muy bien. Bueno, yo después le voy a sacar foto para poder que la gente los conozca. Vos me decías que ya de algunos no hay ejemplares, pero que por ahí algunos se pueden reeditar. De los dos últimos todavía quedan pocos ejemplares, pero quedan, y hay un libro que estoy pensando en reeditar, y que me lo han pedido también. A pedido del público. ¿Viste? A pedido del público. No, de algunas personas que lo conocen bien, y lo han leído, que es un libro de los años 90, Tristes Ruidos Furias. Sí. Que tiene un trabajo gráfico, un trabajo de disposición en el espacio de la hoja muy especial. Muy interesante. Sí. Bueno, tengo que cortar acá, porque ya Pablo Duarte me miró. Entonces, ahora ya vamos a redondear. Gracias, Beto, por favor, por estar acá, por habernos conectado con Ricardo. Es un placer que hayas estado aquí en nuestro programa. Es sumamente interesante todo lo que nos trajiste. Creo que hubo aprendizajes, así que gracias por los aprendizajes, al menos de mi parte, y me imagino que quienes te están escuchando también. Uh-huh. Si queremos comunicarnos con vos, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque a lo mejor alguien que te está escuchando quiere comunicarse. Están los datos de Facebook. Están los datos de Facebook. Bueno. Ahí yo tengo una página. Decilo rapidito. Sí. La página de Facebook mía es Ricardo Ruiz. Y la otra, sí. En esa página en general publico es raro encontrar un poema mío. Normalmente son poemas de otros poetas. Pero te pueden ubicar por Messenger. Sí, me pueden ubicar. Y después hay una página que se llama Presente Griego, que yo considero muy interesante. Interesante, que estoy tratando, yo soy re torpe para eso, pero lo voy a hacer, con ayuda seguramente lo voy a hacer, que es convertirlo en un blog.
Bueno, entonces... Porque es una mirada muy especial sobre la poesía. Ojalá que ya lo hayas convertido en un blog. Pablo Duarte, gracias por ponernos al aire. Vos que estás ahí escuchándonos, no te vayas, porque ahora vienen las chicas del teléfono de la mano de Silvia López. Y nos corren, hoy nos corren. Nos encontramos el miércoles que viene a la misma hora, a las 16. Me encantó que estés acá. Gracias. No, gracias a ustedes. Y gracias a Alberto, gracias a Pablo. A Pablo y gracias a vos. Bueno, sí, sin duda. Bueno, gracias. Chao. Stairs in the moonlight. They walked here too, through empty playground, this ghost town. Children again on rusting swings, getting higher, sharing a dream on an island. It felt right. We lay side by side between the moon and the tower, mapping the stars for a while. Let the night surround you. We're halfway to the stars. Ebb and flow, let it grow. Feel the warmth beside you. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras hilvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.